Las bendiciones de protección que acabamos de leer, y por cierto, bendiciones preciosas, ¿sí? No son automáticas, no son promesas automáticas, sino que son promesas, ¿cómo dijimos? ¿Se recuerdan? Condicionales, o sea, que para que tú te apropies y experimentes esas bendiciones, necesitas pues que obedecer ciertos principios dados por el Dios mismo. ¿Ok? Entonces, una vez más, estas bendiciones no son automáticas, son bendiciones para los que se someten a la autoridad de Dios. ¿Para quién son estas bendiciones? Para los que se someten bajo la autoridad de Dios. Eso lo encontramos en el versículo 1, otra vez. El que habita al abrigo del Altísimo morará, y la palabra clave es bajo la sombra del Omnipotente. En estos tiempos que se escribió este salmo, y las costumbres hebreas, era que cuando una persona era cobijada bajo la cobertura de un padre, de una madre, no solamente era la protección, techo, comida, cuidado, sino que también había, aparte de las bendiciones, estaban los requisitos. Tú vas a venir bajo nuestro techo, pero tú tienes responsabilidades. Y entre esas responsabilidades es que tú tienes que ser obediente al patriarca de esta casa. Y con esto en mente es que David escribió este capítulo y especialmente el versículo número 1 del capítulo 91. Cualquier persona de aquellos tiempos entendía rápido que para ser beneficiario de todas estas bendiciones había que obedecer, en este caso, a Dios. ¿Está bien, hermanos? Entonces, mientras nosotros nos mantenemos bajo la cobertura de Dios, o sea, bajo la autoridad de Dios, en Él estamos seguros. Pero en el momento que nosotros nos salimos de esa protección, allí sí ya no hay seguridad. Y allí está el cazador, y allí está el león, y allí está Satanás, listo no solamente para matarte a ti, destruirte a ti, sino a lo que más quieres, a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y lo más que se pueda. Y tristemente hay muchas personas que se han salido de esta protección. Para ilustrárselos, quiero que leamos juntos una historia en el Antiguo Testamento. Vaya por favor a Primera de Reyes, ahí en el capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2. Esta historia es muy interesante. Se trata del rey Salomón. Cuando el rey David murió, pues el que siguió fue Salomón. Cuando David estaba en vida, en una ocasión, un hombre llamado Simeón, a ver, todos digan conmigo, Simeón, maldijo al rey. Y usted sabe que cuando en aquellos tiempos alguien maldecía a un rey, la pena era ¿qué? La muerte. Los mataban. Entonces dice la Biblia, no vamos a leer la historia, pero usted se va a recordar que David iba sin zapatos, iba todo porque uno de sus hijos lo estaba traicionando, iba subiendo la cuesta ahí del Monte de los Olivos. De repente lo ve Simeón por allí y le dice: maldito, sanguinario, asesino, estás cosechando lo que has sembrado por tantos años.
y lo maldijo. Entonces uno de los siervos de David dice: oye, ¿quién es este perro? Así dijo: ¿quién es este perro para que te hable así? Déjame ahorita y que vaya y lo mate. Y por eso yo admiro mucho a David. Dijo: no lo hagas. Si él me está maldiciendo es porque Dios se lo ha permitido. Creía David mucho en la soberanía de Dios. Bueno, murió David, pero antes de morir le dio consejos a su hijo Salomón. Y le dijo: mira, hay un hombre que se llama Simeón, y Simeón me hizo esto y esto y esto. Y le dice a Salomón: no lo perdones, mátalo, porque te va a causar muchos problemas. Y fíjese, entonces ahí en Primera de Reyes, el capítulo 2, Salomón lo que hace con Simeón, versículo 36, le dice: después envió el rey e hizo venir ¿cómo dije Simeón? No, Simeí, perdón, me equivoqué, Simeí. Después envió el rey e hizo venir a Simeí y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora allí, y no salgas de allí ni a una parte ni a otra. O sea que lo perdonó. Dijo: mi padre me dijo que te matara, pero no te voy a matar. Te voy a asignar una ciudad de protección, o una ciudad como existían antes, ciudades de refugio en el Antiguo Testamento. Y mientras tú estés en esta ciudad de refugio que yo te he asignado, tu vida estará, ¿cómo? ¿Tu vida estará qué? A salvo. No morirás. Y fíjese, el 36, después envió el rey, hizo venir a Simeí y le dijo: edifíquete una casa en Jerusalén y vive allí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás. ¿Sí escuchó? El día que te salgas de la cobertura que yo te estoy dando, ahí hay peligro y ahí sí vas a morir, y tu sangre será sobre tu cabeza. 38, y Simeí dijo al rey: la palabra es buena. Como muchas personas cuando se les predica del Salmo 91, no te salgas de la cobertura de la protección de Dios, porque va a estar el diablo ahí para matarte. ¿Y qué decimos? La palabra es buena, es de Dios, pero muchas veces no hacemos caso. No es tanto lo que hablamos, sino nuestras acciones. Y aquí dice: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simeí en Jerusalén muchos días. Pero pasado 3 años, aconteció que 2 siervos de Simeí huyeron a Aquís, hijo de Maca, rey de Gat, y dieron aviso a Simeí diciendo: he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simeí se levantó y ensilló su asno y fue a Aquís en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simeí y trajo sus siervos de Gat. Mire, se distrajo. Y es lo que hace el diablo, nos distrae. En este caso, 2 de sus esclavos se le escaparon. Y dijo: ¿estos esclavos qué tienen? Y con odio y rencor en su corazón fue a agarrarlos. Y muchas veces el diablo usa el odio y el rencor para distraernos y salirnos del círculo de protección o de la sombra de protección de Dios. Entonces el 41, luego fue dicho a Salomón que Simeí había ido de Jerusalén hasta Gad y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simeí y le dijo: ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo: el día que salieres y fueras acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. Note, es la obediencia la que nos protege. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simeí: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Fíjese, entonces el rey mandó a Benaías, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. ¿Qué pasó aquí en esta historia, hermanos?
El rey le había asignado una ciudad donde él, un lugar de protección, donde él iba a estar seguro, donde él no iba a morir. Había sido perdonado por el rey, pero no te salgas de este círculo que te he asignado. Y por ir y hacer sus quehaceres, sus cosas, se distrae, sale de esa ciudad que le habían asignado. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Dolor, muerte, destrucción, ruina. Es exactamente lo mismo en la vida espiritual, hermanos. En el Salmo 91 dice la Biblia que mientras nosotros nos mantengamos bajo la cobertura, o sea, bajo la autoridad de Dios, estamos seguros bajo sus alas. Pero en el momento que tú y yo se nos ocurra como a Simeí salir de ese lugar, al cabo no pasa nada. ¿Qué pasa si falta un servicio? No pasa nada. ¿Sabía usted que eso ya es desobediencia? Porque la Biblia dice, ¿verdad que así dice? No dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. ¿Y cuánta gente ese versículo no se necesita tener un diploma, un diplomado, un degree? Nada de eso se necesita para entenderlo. Es tan sencillo. Sin embargo, hay muchos cristianos, entre comillas. Yo soy salvo y para estar bien con Dios no necesito ir a la iglesia. ¿No necesitas ir a la iglesia? No, porque ahí hay puros hipócritas. Y no solamente hipócritas, hay mentirosos también. Hay adúlteros, hay de lo peor en las iglesias. ¿Sabían ustedes eso? Pues ¿a dónde más van a venir los más malos de este mundo? ¿A dónde más se les ofrece un mensaje de salvación y de esperanza? ¿En dónde más? Y si este lugar, que debe de ser un lugar de refugio y de perdón y de gracia para los pecadores, ¿en dónde más van a recibir eso? Entonces aquí hay gente de todo, ¿verdad? Pero no, yo ya no voy a la iglesia porque hay puros hipócritas. Yo desde mi casita, es una mentira de Satanás que muchas personas se están tragando, la están creyendo. Entonces el punto aquí es este, hermanos. Mientras estemos bajo la cobertura de Dios, estamos seguros y salvos bajo la sombra del Omnipotente. Pero en el momento que nosotros comenzamos a desobedecer los decretos del rey, esta es la constitución, estas palabras, hermanos, son órdenes de Cristo que nosotros no debemos de discutir, sino obedecer, porque el rey lo ha decidido así. Un amén solamente aquí, pero los demás calladitos. Entonces en el momento que ya empezamos, no, es que los diezmos son para enriquecer a los pastores y que tengan casas y que tengan aquí, sí, tú, mira, que tengan un carrazo del año, y que ya cuando empezamos con esas cosas y que no están en el Nuevo Testamento y que eran para la ley, eso está de moda en el YouTube. Y muchos de ustedes lo han escuchado y se lo han creído. Y el diablo sutilmente te hace que te empieces a salir de la protección. ¿Cómo? Desobedeciendo las palabras del rey. Tan calladitos, ¿verdad que sí? Bueno, déjeme darle un repaso de lo que significa obedecer a Dios. Es muy fácil decir yo obedezco a Dios, ¿verdad? Es más, hay personas que han dicho, a lo mejor aquí, en otros lados, no sé, yo a Dios lo obedezco, pero al hombre, cuernos que lo obedezco, mucho menos al pastor. ¿Ha escuchado usted personas que dicen así? Yo obedezco a Dios, pero al hombre no. ¿Sí, Chucho? ¿Y tu nieve de qué sabor la quieres? Ay, qué bonito decir, no, yo obedezco a Dios. Pero dice la Biblia que obedecer a Dios significa obedecer las autoridades que han sido asignadas
por Dios o establecidas por Dios en este mundo. Entonces, cuando tú agarras y obedeces a una autoridad establecida por Dios en esta tierra, estás obedeciendo a Dios. Mijito, mijita, ¿sí se entendió eso? Pero si tú eres de los rebeldes, que a mí me vale un cacahuate, yo a este no le hago caso, ya que estás desobedeciendo a Dios. Y algunas de las autoridades que Dios puso en esta tierra, en primer lugar, la familia. Y Dios claramente desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis nos enseña una y otra vez que los hijos tenemos que respetar, honrar y obedecer a nuestros padres. Aunque estés casado, bigotón y con el pelo ya blanco de tantas canas que tienes. Si tu papá y tu mamá todavía viven, aunque tengas tú hijos, aunque estés casado, aunque vivas en otro lado o vivas con ellos, tu responsabilidad, según Dios, es obedecerlos, honrarlos, amarlos, cuidarlos. Calladitos, calladitos, pues qué tan difícil es hacer esto. Es que usted no conoce a mi papá y usted no conoce a mi mamá. No importa. Que adulteró, que se emborrachó, que me golpeó, no importa. Tu responsabilidad es obedecer. Dios va a tratar con tu papá, Dios va a tratar con tu mamá si fueron injustos contigo. Pero en tu corazón no debe de haber lugar para odiarlos ni tener rencor contra ellos. Y yo pienso que hay muchas personas, escuche, que no les ha ido bien. Mire, yo pienso que hay muchas personas que nunca pudieron encontrar ninguna persona para casarse. Ya se les pasó el tren. Y estás guapo, estás guapa, estás bonita. Pero ¿por qué nadie me habla? ¿Pero por qué no me encuentro a nadie? Quizás la razón es porque toda tu vida has sido un ingrato, un respondón, un malagradecido con tus papás. Porque dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya. Ay, mamá, otra vez cállate la boca, no sabes la maldición que te estás echando sobre tu vida, sobre tu futuro. La Biblia no se equivoca. La Biblia dice que si obedecemos a nuestros papás, estén bien o estén mal, Dios te va a bendecir en esta tierra. Dios te va a prosperar, Dios te va a levantar, Dios te va a honrar. Eso es bien sencillo de entenderlo, ¿no? Es que si tenemos nuestros papás, esa es una autoridad que Dios nos ha dado. Y cuando tú obedeces y honras a tus papás, estás honrando, estás obedeciendo a Dios mismo. Ya cuando tú estabas chiquito, tus papás se ocuparon de ti, te cambiaron los pañales. Yo cambié pañales de mis hijos y no era algo muy bonito. Cuidarlos todo, y ahora que ya estás grande, que ya estás bigotón, ahora es tu turno o tu tiempo de ser de bendición para ellos. No los mandes a un asilo de viejitos. Ay, este viejito ya no sirve para nada, vamos a llevarlo. Cuídalos tú. No seas ingrato con ellos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra autoridad Dios ha puesto en el trabajo? Dios pide que obedezcamos a nuestros jefes, aunque te caiga gordo, aunque sean injustos. Dice, no sean respondones, sino den un buen ejemplo de lo que significa ser un cristiano y obedézcanlos. Porque aquí hay personas. ¿Cómo sabe, pastor? Yo sé que son bien rezongones y bien desobedientes con sus jefes en el trabajo. Y la Biblia dice que hay que obedecerlos. Otra autoridad que Dios ha establecido es la escuela, los maestros. Niños, bueno, aquí no hay niños ahorita, pero hay jovencitos, hay que obedecer a los maestros en la escuela. Y nosotros los papás tenemos que ayudar a nuestros hijos a que aprendan a obedecer a los maestros. Porque en mi tiempo, cuando la maestra le hablaba a mi papá para decir algo de mí, mire, una santa que me daban. Ahora ya no, ahora es al revés. Esa maestra, ¿cómo se le ocurre
hacer que mi hijo haga esto, que mi hija haga esto, pero a ver, voy a hacer complaint y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Pues no lo estamos ayudando a nuestros hijos para que aprendan a obedecer las autoridades. Si es algo injusto, yo lo entiendo, pero la mayor parte del tiempo cuando tus hijos te vienen a decir algo de la maestra, tus hijos están mintiendo. Son los maestros tienen la razón. Hay que investigar, pero la mayor parte del tiempo es verdad lo que dicen los maestros y es por el bien de ellos. Muy bien. El gobierno también es una institución que Dios ha establecido y que tenemos que respetar, honrar y obedecer también. No me voy a tomar mucho tiempo en eso porque ustedes ya lo saben. ¿Qué otra institución Dios ha establecido aquí en la tierra? La iglesia, hermanos. La iglesia. Y la Biblia dice, tampoco me voy a tomar mucho tiempo, pero dice, obedezcan a vuestros pastores. Olvídese que yo soy el pastor. Yo soy un evangelista, visitante de otro lado. Estoy aquí y mi consejo para ustedes es esto. Hermanos, hermanas, hermosa iglesia, congregación, centro de adoración. Si quieren que Dios los bendiga como iglesia, sean obedientes a sus pastores. Hónrenlos, cuídenlos. Casi no me gusta hablar de esto porque la gente, pues usted es el pastor. Olvídese, yo no soy el pastor, soy un invitado predicador. Cuiden bien a su pastor. Vean por él, por su esposa, por sus hijos. ¿Por qué? Porque esto es bíblico, es Biblia. Y cuando uno lo hace, Dios bendice, hermanos. Dios nos bendice. Ni un amén por aquí, dos amenes. Hay que hacerlo, hermanos. Pero es bien fácil decir amén, amén y hacerlo. Y en el momento que el pastor te dice, mira, no puedes hacer esto. Por esto. Yo aquí no estoy para mandar a nadie ni agarrar el chicote. Pero sí estoy como autoridad espiritual para decirles, mira, tú puedes hacer lo que quieras. Pero yo como pastor siento esto. Y esto, y esto, y esto. La mayor parte de las personas les vale un cacahuate. Eso ya no es obediencia. Y dice la Biblia bien claramente, Romanos capítulo 13, que cuando no obedecemos ni nos sujetamos a todas estas autoridades, a Dios es que no nos estamos sujetando. Romanos 13, vaya conmigo a Romanos 13. ¿Sí están conmigo todavía? Y ya es tarde, hermanos. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Ok? Cualquier tipo de gobierno que tú veas autoridad fueron establecidos por Dios. Pero que no estoy de acuerdo, estés de acuerdo con ellos o no estés de acuerdo, fueron establecidas por Dios. De modo, versículo 2, fíjese lo que dice, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. O sea que cuando estás en contra de las autoridades que Dios ha puesto, estás en contra de Dios, hermano. Y los que resisten acarrean condenación. ¿Qué dice? Para sí mismos. Entonces está bien claro, hermanos, que cuando uno desobedece aunque no tengan la razón, porque hay autoridades que a veces no tienen la razón. Pero volvamos al ejemplo del rey David. ¿Cómo lo trató Saúl? ¿Y cómo respondió David? Mátalo, mátalo. No, Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Y nos podemos excusar, o ¿cómo se dice? Podemos levantar pretextos y no, es que hizo esto, no, es que hizo aquello. Mía es la venganza, dice el Señor. Y cuando nosotros tratamos de vengarnos o arreglar las cosas por nosotros mismos, las dañamos. Y David había entendido la importancia de lo que era honrar y respetar la autoridad, aunque no tuvieran la razón, aunque estuvieran mal. Qué tremendo, ¿no? Bueno, voy corriendo, hermanos. ¿Ya entendieron lo que acabamos de explicar ahorita?
Bueno, según la Biblia hay mucha gente que no entiende esto. Mire, yo quiero que rapidito vayamos a segunda de Pedro capítulo 2. Allí en segunda de Pedro, en el capítulo 2, el apóstol Pedro se toma un tiempo para hablar acerca de las personas que no les gusta respetar la autoridad. Y fíjese cómo los describe, Ya están todos en segunda de Pedro 2:10. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, usted sabe que la carne está en contra del espíritu, y cuando estamos en la carne, olvídese, vamos a desobedecer la palabra y vamos a hacer decisiones que no van y que están en contra de la Biblia. Dice, siguiendo la carne, mejor hay que seguir el espíritu, ¿no? Andan en concupiscencia, concupiscencia es malos deseos pecaminosos de la carne. Inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Pues para darle un ejemplo, que una mujer con otra mujer tenga relaciones sexuales, eso es inmundicia. Que un hombre tenga relaciones con otro hombre, eso es inmundicia. ¿Sí? Pero fíjese la otra parte, dice, y ¿desprecian qué? En otras palabras, tiran a la basura la autoridad. Desprecian la autoridad. Ahora note que en esta lista de pecados, así como es de horrible las concupiscencias, las inmundicias y seguir la carne, en el mismo nivel pone el desprecio a las autoridades. Que a mí no me importa, yo no le hago caso a nadie, nomás a Dios. Ay, qué bonito. Ay. Entonces dice en el 10 no, la última parte dice, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. Esa palabra contumaces son orgullosos, engreídos. No tienen miedo de decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Usted ha escuchado, hermanos, que maldito diablo, apestoso, te huele la boca y te apestan las patas y que... No. Es que no han aprendido lo que es sujetarse. Yo no estoy diciendo que se sujete al diablo, pero el ejemplo que está dando aquí es que dice bueno, vayamos así un poquito más adelantito en Judas. Judas lo explica mejor. Judas versículo 8, porque nomás tiene un capítulo. ¿Dónde está Judas? Casi el último libro, el penúltimo. Judas 1:8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores se la pasan durmiendo, mancillan la carne, note que otra vez con la carne, y rechazan ¿qué? La autoridad. Y blasfeman otra vez de las potestades superiores. Y aquí está hablando de demonios, porque dice en el 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. ¿Ya ve cuántos? Que te apestan la boca, diablo, que sabe qué. Mire, el diablo es tan... Mire, la oración, hermanos, se los voy a volver a repetir a ustedes. ¿Qué significa oración? Una conversación, ¿con quién? Con Dios. Qué fácil es entender eso, ¿verdad? Pues no, hay muchos cristianos que no lo han entendido. Porque muchos cristianos, en lugar de hacer de la oración una conversación íntima con Dios, han hecho una conversación con el diablo. Y para muchas de estas personas, su oración no es una plática con Dios, sino una plática con Satanás y los demonios. Y que lo que me quitaste, diablo, te lo devuelve. Así que sabe que, ¿dónde dice que diga usted eso ahí en la Biblia? Todavía no tengo tiempo de hablar de todo eso, pero
y que diablo cochino, y se la pasan todo el rato hablándole al diablo, y el diablo a carcajadas, porque la oración es una conversación con Dios. Y una vez que tú estás en esa plática, en esa conversación con Dios, ahí estás bajo su cobertura y bajo su protección. Y aquí el arcángel Miguel, que es superior en fuerza a nosotros, dice que no se atrevió a proferir maldición contra Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. No tengo tiempo para ti ahorita, diablo. El Señor te reprenda. El Señor tuvo victoria absoluta sobre Satanás y sus demonios en la cruz del Calvario. Así es que tú ya estás derrotado. Tú no me quitas el tiempo. Yo me voy a hincar para platicar con mi Señor. Normalmente estas personas que se la pasan hablando con el diablo son personas que no han entendido lo que significa someterse bajo la autoridad de Dios y obedecerlo. ¿Cómo? Obedeciendo las autoridades delegadas por Dios a tu vida. Wow, ya pasó el tiempo, hermanos. Dile que está a tu lado, ya pasó el tiempo. Entonces, una vez que tú te sometes a Dios, a las autoridades, eres humilde, estás caminando en santidad, dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que es temer a Dios, los que obedecen y se ponen bajo la autoridad absoluta del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú ya necesitas que vayan y oren por tu casa y le pongan aceite. Ya necesitas andar con esos rituales que apenas acaban de salir en los últimos 15, 20 años. Anulo y cancelo. ¿Han visto personas que cuando le dicen algo, una palabra, anulo y cancelo? Como si fuera un arte de magia que se va a anular y se va a cancelar. Por favor. Y muchos hermanos lo hacen. Anula y cancela y después anda bien desobediente y bien respondona con el esposo. ¿Qué está haciendo ahí cuando una mujer no se sujeta al marido? Pues no se está sujetando a Dios. Y aunque anules y canceles hasta 10,000 veces, estás fuera de la protección del Altísimo. Y allí está el cazador y te va a cazar, mijita, por desobediente a su marido. Ni un amén, todos calladitos, calladitos. Mucho menos las mujeres, ¿verdad? Ah, sí, pero anulo y cancelo. ¿De qué te sirve anular y cancelar? ¿De qué te sirve echarle aceite? ¿De qué te sirve andar buscando profeta y profeta por allá y por allá y por acá? Si andas de desobediente. No, lo mejor es caminar en obediencia y en santidad. Y es la mejor protección para tu vida, para tus hijos, para los hijos de tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos y hasta 1000 generaciones. Y aun cuando tú te mueras y te vayas y Cristo no viene antes, tus hijos todavía van a estar cosechando la bendición, porque tuvieron unos padres, unos abuelos que entendieron que para no solamente protegerse ellos, sino que para proteger su descendencia, lo mejor que podían hacer es someterse en absoluta obediencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, hermanos, wow, existen las brujerías, existen las maldiciones, ¿sí? Y si ustedes como padres andan de desobedientes, andan mal, andan agarrados del chongo, no saben lo que están haciendo. Están abriendo, como dicen los guatemaltecos, una gran puerta. Así dicen, ¿no? Gran puerta. No sé por qué, pero bueno, sí sé por qué, gran puerta. Una puerta grande, pues, decimos los mexicanos. Una gran puerta para que el diablo y los demonios entren a tu casa
y comiencen a traer dolor y destrucción a tu esposa, a tu esposo, y lo que es peor, a tus hijos también y a los hijos de tus hijos también. Pero cuando la bruja dice, yo maldigo a esta familia, porque saben ustedes que los satánicos no son como los cristianos. Una cosa que yo admiro de los satánicos es que esos sí oran y ayunan al diablo. Y esos sí son obedientes a su señor Satanás. Pero nosotros los cristianos, ay, deje ver mi predicador favorito de YouTube, a ver si es cierto. ¿Qué andas viendo a tu predicador de YouTube? Mejor abre la palabra de Dios, híncate y de rodillas, pídele al Espíritu Santo sabiduría y Él te va a mostrar lo que es verdad y lo que es mentira. Te va a dar espíritu de discernimiento para que puedas discernir a través de la lectura de la palabra de Dios. Entonces, las brujerías existen, las maldiciones existen, pero mientras tú te mantengas bajo la sombra del Omnipotente, no importa cuántas maldiciones, no importa cuántas brujerías te quieren hacer, a ti jamás llegarán, porque estás bajo las alas del Omnipotente, porque estás caminando en santidad, porque has hecho tu propia decisión de mantenerte bajo el paraguas de Dios, bajo la protección de Dios. Y aunque agarren los satánicos, tienen tu foto, la tienen. No estoy jugando. Hermano Meño, tiene su foto de usted, de su esposa y de sus hijos, de sus nietos, sí, de todos aquí. Y ellos oran y ayunan para que el diablo nos destruya. Y nos lanzan maldiciones, y nos lanzan brujerías, y se cortan, especialmente a los pastores, a sus hijos, a sus familias. Sí. Y si tú andas mal, esas brujerías sí te llegan y sí te hacen daño. Pero si tú te mantienes bajo la sombra del Omnipotente, bajo la autoridad y obediencia, nada de eso. Ningún arma forjada prosperará contra los hijos obedientes a la palabra de Dios. ¿Sí estamos, hermanos, sí estamos entendiendo? Yo sé que ya voy a pararle, porque tenía mucho más que hablar, pero solamente que nos quedemos tú y yo, porque los demás se van. Que se vayan, dice. Hermanos, ¿estamos entendiendo lo que el Espíritu Santo nos está hablando en esta mañana? No nomás es con las caritas bonitas de que soy cristiano y vengo aquí a sentarme un par de horas y ya el pastor ya se pasó. No, hay que ser obedientes. Hay que regresar a casa y obedecer, estar bajo autoridad. Es ahí donde Dios nos va a bendecir, hermanos. Híjole, no, ya no. Tengo más ejemplos bíblicos. Yo creo para la otra semana, ¿no? Para que poco a poquito les demos una dosis, ¿no? Poco a poquito. Pero son dos ejemplos bíblicos tremendos, poderosos, que les quería dar. Lamentablemente se pasó el tiempo, pero los dejo con esto, hermanos. La obediencia no salva a ninguno, pero sí nos protege en contra de los ataques de Satanás, a nosotros y a nuestras descendencias, a nuestros hijos. Hay que caminar en obediencia. Allá en México, se me hace que ya les había contado, pero cierro con esto. Había una pareja en la iglesia donde pues eran millonarios, no millonarios, pero tenían mucho dinero, tenían algunos negocios y les estaba yendo muy bien. Pero de repente, como que los negocios le comenzaron a fallar y todo comenzó en declive, sus negocios. Tanto así que este muchacho decidió venirse para los Estados Unidos. Ya ve que para muchos dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? La Biblia dice, mi socorro viene de Dios, pero muchos dicen, mi socorro viene del norte, de allá de los Estados Unidos, de los dólares, ¿verdad? Pero bueno, él decidió venirse a trabajar porque ya se estaba yendo a la quiebra.
Entonces se le ocurrió hablar con su pastor, él y su esposa. Y cuando estaban hablando, el Espíritu Santo le puso a este pastor en su corazón que le preguntara a él, a ver, vamos a ponerle Joaquín, a ver Joaquín, ¿cómo está tu relación con tu esposa? Entonces él se sacó de onda y dijo, pues, ¿por qué me pregunta de cómo está mi relación con mi esposa si yo estoy hablando de los negocios y me voy para Estados Unidos y quiero que ore por nosotros? Y no, a ver, ¿cómo está tu relación? Pues bien, bien. Y luego que empieza a llorar la esposa acá a un ladito. No es cierto, pastor. Ya tiene meses este desgraciado que me trata mal y que me habla mal y que no estamos bien, no me siento amada y estamos a punto del divorcio y no sé qué tanto. Y luego el pastor dice, ya sé por qué Dios me llevaba por ese lado. Y Dios le puso una palabra en el corazón del pastor y le dijo a este muchacho, pues recién casados, ¿no? Le dice, mira, dice el Señor que no te vayas para Estados Unidos. La razón por qué te está yendo mal en tus asuntos personales es porque no estás dándole el lugar que le debes de dar a tu esposa. Y se nos olvida a nosotros los maridos, ¿no? Que la Biblia dice que el que encuentra esposa encuentra la benevolencia de Jehová. Las maridas se perdieron una buena oportunidad para decir amén. O sea, hermano Meño, usted es un suertudo de haber, no, suertudo no, bendecido de haber encontrado a esa mujer. Porque allí es donde está la bendición y la benevolencia de Jehová. Entonces, tu problema, le dijo el pastor, es que no te estás sometiendo a tu mujer. ¿Cómo que me debo de someter? Sí, dice la Biblia, sométanse los unos a los otros. O sea, no nomás a ella, sino que tú, ¿cómo te sometes a ella? Amándola, dándole el lugar que merece como mamá, como esposa. Amén. Están bien calladitos. Los hermanos dicen, ya, que se calle, que se calle. Y las mujeres, sígale. Dijo, ¿sabe qué, pastor? Ore por nosotros, no me voy a ir. Y así pasó, oró por ellos, no se fueron. El pastor le dijo los cambios que quería que hiciera, que pues, comenzara a tratar bien a su esposa, que le diera su lugar. Usted sabe, todo ese rollo, ¿verdad? No tengo tiempo para explicárselos todo. Lo hizo. Después de algunos meses regresaron, y como es una iglesia muy grande, pues ya casi ni se acordaba el pastor de ellos, pero ya después se recordó. Y dice, pastor, ¿se recuerda de nosotros? No, pues sí, no, fíjese que hicimos lo que la palabra de Dios nos dice y comenzamos a trabajar en nuestra relación como marido y como mujer. Y le vengo a decir que siempre no me voy para los Estados Unidos porque sorprendentemente mis negocios comenzaron a levantarse o a prosperar otra vez. Por la obediencia. Se estaba voluntariamente, estaba bajo la autoridad de Dios, lo que Dios pide. Y no tuvo qué necesidad de andar ahí, dándole 7 vueltas en oración. Estoy seguro que oraba y todo, pero estaba obedeciendo. Y sacrificios no quiero, dice Dios, ni holocaustos tampoco. Lo que quiero es tu obediencia. Y porque el rey Saúl no se la dio, terminó endemoniado y en la casa de una bruja. Todo maldecido. Y su final fue la muerte, física y espiritual también. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, hermanos, queremos ser prosperados. Yo sé que queremos ser prosperados. Queremos ser bendecidos. Mantengámonos bajo la sombra del Altísimo, o sea, bajo su autoridad, listos para obedecer las autoridades delegadas por Dios en este mundo, y Dios nos prosperará y nos bendecirá. ¿Queremos que Dios nos prospere más como iglesia, hermanos? Hay que obedecer la palabra de Dios. Hay que obedecer a los pastores, hermanos. Se me quedan viendo medio serios, pero así es. No es algo, un invento mío,
es Biblia. Amén. Pónganse de pie, hermanos, ahí donde están.